Era un loco y estaba feliz. Parecía enamorado. Era un enamorado y estaba loco. Parecía feliz. Era feliz y estaba enamorado. Parecía un loco. Fuera como fuese, la felicidad no sabía vivir sin el amor, ni el amor sin la locura. Hola, soy Blon y tengo aproximadamente unos 30 tatuajes. El primer tatuaje que me hice fue este, que es como una rosa de los vientos, pero en lugar de norte, sur, este y oeste, estas son las iniciales de mis mejores amigos, y es como el primer tatuaje que nos hicimos los 4 juntos y además mi primer tatuaje. El segundo que me hice, que son estos de aquí, que son de Juego de Tronos, y esto es la casa Martell, la casa Lannister con Stark, que está aquí, Baratheon con Tyrell, luego aquí tengo Targaryen, y ya empecé a lo grande. Y lo que quise hacer es poner las casas que más me gustaban y además casas que en realidad eran rivales, ponerlas como juntas. Como diciendo que al final, pese a su enemistad, necesitaban retroalimentarse, que es lo que yo entendía también de muchos de los personajes. No quería, digamos, tatuarme los lemas de las casas. Al final sí que lo veía demasiado de taza ya. Winter is coming, el oye mi rugido y tal. Entonces preferí tatuarme frases que a mí me representaran. Este es uno de mis logos, la corona tachada, el Racing Coronas, como me apodan. Y este tatuaje sí que es súper especial. He estado muchas veces participando en la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, 8 años, siempre he dado buen nivel, nunca he podido ganar. Y la gente dice que soy un Racing Corona. De hecho, hace muy poquito fue la final nacional de este año, llegué a la final, quedé segundo. Y yo estaba pensando mientras batallaba, imagínate que gano y ahora ya no sería el Racing Corona. Y luego tengo mi otro logo aquí también, que es el logo de Blon, me lo hice en el otro brazo, que este pues es el logo que utilizo realmente para todo, aparte de la corona. Es como que los intento combinar, pero el logo de Blon, en el que se lee, que tiene el lettering que pone Blon, es este. Bueno, ya bajando un poco más, primero está esta silueta de Freddie Mercury, que es uno de los artistas que más me han inspirado en mi carrera realmente. Y luego está esto, que es una baldosa de Barcelona, que es mi ciudad natal y es una ciudad que yo llevo en el corazón y siempre llevaré allá donde vaya, que al final ya no solamente habla de mis raíces, sino de toda mi vida. Estos dos brazos realmente son una contraposición, pero cada vez se retroalimentan. En este brazo está Calíope, musa de la poesía, que representa un poco mi faceta más artística a la hora de escribir poemas, mi parte más sentimental, más romántica, digamos, más calmada, más sosegada. Y luego, en contraposición, tenemos a Kratos, que es el dios de la guerra, y a su vez padre de Calíope, que representa mi parte más visceral, mi parte más guerrera dentro del mundo de las batallas de gallos. Todo el mundo me dice que ve como una diferenciación muy clara entre el Blon poeta y el Blon freestyler. Luego quise seguir, por ejemplo, por detrás en Calíope, ya sigo un poco la temática. Me tatué una lira con unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, que es mi poeta favorito, que de hecho Gustavo Adolfo Bécquer lo tengo aquí en Microrrealismo también. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira, podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Este brazo sigue un poco ese rollo, ¿no? El rollo escritura, el rollo poeta. Y por otra parte, como bien he comentado, esta sería mi parte más de rabia, de ira y de improvisación al momento, de sacar todo lo que llevas dentro. Y aparte de Kratos con el Coliseo, por la parte de atrás me tatué a una calavera con la corona del César. Y además un tridente. Me quería tatuar algo, ya que me tatué el Coliseo, algo de gladiadores. Y el César muerto, digamos, la calavera del César representa como un poco la destrucción del poder. Vine Vivencir, tipo también relacionado con matar al emperador, o sea, de que cualquiera puede llegar y destruir todo lo que en teoría está por encima de él.
Yo hoy en día soy una persona que tiene dos facetas, dos vertientes muy diferentes, pero que creo que juntas respiran mucho mejor. Que por una parte yo me siento en mi escritorio a escribir un poema con música clásica de fondo, y soy otra persona que cuando salgo a un escenario a intentar desarmar con la palabra o a insultar a otra persona. Uno de los tatuajes que tengo, que también es de los primeros que me hice, es un gallo por las batallas de gallos, pero es un gallo escritor. O sea, tiene una pajarita como un escritor antiguo. Y los rayos del sol son como plumas de escribir antiguas. Entonces es las dos facetas. El gallo que va a salir, va a combatir como el gladiador al escenario, pero a la vez que es sosegado, elegante, tranquilo. Luego también, esto es de Peaky Blinders, Tom Shelby es también un personaje que me gusta mucho. Luego tengo también a Tommy de Rugrats, de Aventuras en Pañales, que era mi serie favorita de pequeño, y yo la infancia siempre es uno de los temas que más me inspiran. Viví una infancia súper feliz, y cuando me pongo a escribir o me pongo a improvisar, siempre tengo presente el niño que fui, y realmente me encantaría poder viajar en el tiempo y hablar con él. Le diría que no se dejara amedrentar por nadie, porque al final creo que sufría mucho yo cuando era pequeño por eso, ¿no? También le diría que tratara de disfrutar de cada momento sin miedo, porque de pequeño tenía muchísimo miedo a todo, y a día de hoy sigo teniendo bastante miedo a muchas cosas. Más de una vez lo pensé de no voy a rapear, no voy a llegar nunca a nada. Me gustaría que él pudiera ver por una rendija, no sé, todo lo que está pasando ahora. Creo que siempre tienes que tener claro de dónde vienes, quién eres. También llevo las iniciales de mis padres, Fali y Kino, que al final pues obviamente son las personas más importantes en mi vida, junto a mi hermano, que también lo llevo tatuado en la pierna. Las letras que tengo aquí pone Soul and Bones, alma y huesos, y también sigue un poco la tónica general de lo que he ido hablando, como la parte más soñadora, la parte más romántica, que sería el alma, ¿no? La parte incorpórea al final, y luego pues en contraposición los huesos, que es la parte material, la parte tangible, la parte física, la parte que todos podemos ver. Incluso tengo uno en la pierna que es el más explícito de mis dos facetas, que es un tatuaje que tengo del Club de la Lucha, que es media cara de Brad Pitt y media cara de Edward Norton. Y bueno, la gente que ha visto la película o que se ha leído el libro de Palahniuk, pues seguro que lo saben relacionar con mi historia. Aparte de tener aquí el del Club de la Lucha, en la pierna izquierda tengo una silueta de mi hermano. Mientras él estaba fuera, yo fui a una de mis tatuadoras, le dije que me hiciera la cara de mi hermano, pero que fuera como una especie de emoticono, sin ojos ni boca, pero que se viera que es él. Es una persona muy importante para mí y para mi vida, desde siempre lo ha sido como mi mejor amigo, mi confidente y mi maestro, en verdad, en muchos aspectos. Y creo que aparte de mis amigos, de mis padres, mi hermano tenía que estar en mi piel de por vida 100%. Encima de la silueta de mi hermano tengo un cerebro con un lápiz atravesándolo, y debajo la palabra eternamente, que es el título de mi primer libro, y el cerebro con el lápiz atravesándolo pues simboliza eso, que para escribir siempre intento escribir con la mente despierta y nunca lo primero que se me ocurre, sino me gusta darle vueltas al coco. Luego tengo en la pierna derecha de Harry Potter, aquí en el costado de la pierna tengo a Bellatrix Lestrange, con Hogwarts en la parte de arriba y Dementores sobrevolando, y la maldad personificada me la quiero hacer ahí en la pierna, porque todos tenemos un punto de maldad que al final creo que hay que reconocer. O sea, al final yo creo que los tatus forman parte de ti ya para siempre. O sea, cuentan quién soy, cuentan de dónde vengo, cuentan cómo he llegado hasta aquí, cómo me siento yo. O sea, yo miro mis brazos y me veo reflejado completamente en la tinta que llevo. Siempre demostrando el nivel, como entrando en el estudio me estoy dejando la piel.
Cuando voy a grabar no es diferente a tatuarme, porque en las dos mezclo la tinta con la sangre. Bueno, pues estos han sido todos mis tatuajes, espero que os haya gustado y que nos veamos muy pronto. Besitos.